Bitcoin a $82.800. ¿Se avecina una recesión en este 2025? Vemos el oro imparable y Trump arrincona a la Fed. Esta semana fue una locura. De miércoles a viernes, Bitcoin perdió 114 mil millones de dólares tras el cierre del mercado del viernes. ¿Pero qué pasó? Comenzamos con una breve cronología. Bitcoin tocó el 11 de marzo los 76.600 dólares, para apaciguarse las noticias sobre los aranceles del presidente Trump. Hasta el 26 de marzo, las noticias sobre esos aranceles fueron mínimas y Bitcoin había subido desde ese fondo hasta un 15% aproximadamente esta semana pasada. Sin embargo, en cuanto se impusieron los aranceles del 25% al automóvil, la tendencia alcista se desvaneció. A medida que la recuperación tomaba fuerza, pensamos que la narrativa sobre la incertidumbre arancelaria había alcanzado su punto máximo. Esta fue una idea errónea que condujo la caída del mercado esta semana que pasó. Como resultado, el apetito por el riesgo disminuyó nuevamente. El sentimiento está bastante polarizado. La polarización del sentimiento ha sacudido la economía que tenemos actualmente. Los productores están entrando en pánico y adelantándose a esos aranceles del 2 de abril. Estados Unidos acaba de registrar un déficit comercial de 301 mil millones de dólares en 2 meses. Rara vez hemos visto un déficit comercial de 2 meses. Ni siquiera la mitad de grande de la que tenemos actualmente. La señal es clara de pánico. El viernes también tuvimos la inflación subyacente, el PCE, que se disparó, alcanzando una tasa anual del 2.8% desde el 2.6% del reporte pasado. Para colmo, la cifra del PCE subyacente de enero se revisó al alza hasta el 2.7%. Y fue precisamente entonces cuando inició la caída de Bitcoin nuevamente. También se publicaron los datos de las expectativas de inflación de la Universidad de Múnich. Las expectativas de inflación a largo plazo en los Estados Unidos subieron oficialmente al 4.1%, su nivel más alto desde 1993. El aumento de la inflación tenía consecuencias bastante claras para el mercado. Tras la publicación de los datos de inflación, la Reserva Federal de Atlanta actualizó su estimación del PIB para el primer trimestre del 2025 y esta estimación se revisó en un PIB negativo de menos 0.5 a menos 2.8%. Tenemos ya reportes negativos de inflación. De PIB, de crecimiento en la economía. Y todo esto al incluir esas importaciones y exportaciones que en teoría se deberían controlar por los aranceles. La Reserva Federal de Atlanta prevé ahora una contracción del PIB nuevamente, por primera vez desde el 2022. Esto es una cifra enorme y hay que seguirle la pista. Pero ¿por qué es tan importante? Porque si la economía se desacelera y la inflación aumenta, la estrategia de la Fed de mantener esas tasas altas durante más tiempo realmente está muerta. Estamos entrando en un periodo de estanflación, una contracción del PIB y un aumento de la inflación. Y esto pone a la Fed en una situación de pérdidas para todos. Miren, en la estanflación no gana nadie, ni la Fed, ni Trump, y mucho menos nosotros los operadores del mercado. Puede que me haya equivocado en los reportes o en los análisis pasados, como puede que no. Pero la realidad es que esa confusión sobre los aranceles provocó la caída de esta semana que pasó. El 2 de abril, cuando entre en vigor los aranceles recíprocos, se espera que la incertidumbre disminuya. Pero puede ocurrir lo contrario. Así que debemos estar preparados para una semana muy volátil. Esta que viene no va a estar tranquila. Hay que estar preparado. Mira, el día importante, como ya te lo mencioné, y cuidado y si no, el más importante de este año 2025 es sin duda el 2 de abril. Día en el que el presidente Trump ha llamado el Día de la Liberación.
Imagínate el título que le ha puesto el propio Trump. La presidenta de México, Sheinbaum, también ha prometido anunciar contraaranceles al siguiente día, el 3 de abril. Entonces estamos escuchando aranceles, contraaranceles, recontraranceles. La narrativa es bastante agresiva, propicia de una guerra comercial. Lo cierto es que el sentimiento está polarizado y la incertidumbre alcanza su nivel más alto desde marzo del 2020. El lunes comenzará una semana histórica para el mercado. Con respecto al análisis técnico, bueno, aquí está, ya lo habíamos visto, la cuña bajista tiende a romper alcista. La expectativa o el TP normalmente de este movimiento suele ser, a mí me gusta verlo así, a algunos les gusta más, o vamos a ponerlo los dos, desde la base 141 o prácticamente, vamos a así, desde que inicia el movimiento. ¿Dónde inicia en teoría el movimiento? Aquí. Entonces estaríamos hablando de un TP de este movimiento que puede estar oscilando esta zona que está aquí. Vamos a redondear. O sea, números redondos. 130.000 y 145.000. Así. En teoría, ese sería el TP de esta figura chartista. ¿Va de la mano con la reacumulación? No lo sé porque la reacumulación sí no me dice cuál es el próximo TP. Ahora, para eso, bueno, podríamos hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pero básicamente es eso.